El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Les proclamo la buena noticia según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús se marchó a la otra parte del mar de Galilea o de Tiberíades. Lo seguía mucha gente, porque habían visto los signos que hacía con los enfermos. Subió entonces a la montaña y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Jesús entonces levantó los ojos y al ver que acudía mucha gente, dice a Felipe: ¿con qué compraremos panes para que coman estos? Lo decía para probarlo, pues bien sabía él lo que iba a hacer. Felipe le contestó: 200 denarios de pan no bastan para que a cada uno le toque un pedazo. Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dice: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces. ¿Qué es eso para tantos? Jesús dijo: digan a la gente que se sienten. Había mucha hierba en aquel sitio. Se sentaron. Solo los hombres eran unos 5.000. Jesús tomó los panes, dijo la acción de gracias y los repartió a los que estaban sentados, y lo mismo todo lo que quisieron del pescado. Cuando se saciaron, dice a sus discípulos: recojan los pedazos que han sobrado, que nada se pierda. Y los recogieron, llenaron 12 canastos con los pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. La gente entonces, al ver el signo que habían hecho, decían: este es verdaderamente el profeta que va a venir al mundo. Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró otra vez a la montaña, él solo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por las palabras de estos santos evangelios sean borrados nuestros pecados. Amén. La lectura de los Hechos de los Apóstoles, hermanos, nos trae un pasaje hoy un poco comprensible para con aquellos que realmente veían esa acción de los discípulos, de los apóstoles, en aquel momento en que estaban actuando en nombre del Señor, en nombre del Señor Jesús. Después de la resurrección, el acontecimiento a anunciar es la resurrección del Señor. Y ustedes pueden constatar 2 elementos que se usan. Uno es la experiencia de los mismos apóstoles. Ellos mismos hablan de su experiencia. Primero, desde lo que han vivido. Recuerdan aquello que han vivido con el Señor Jesús en vida, pero lo que más les ha marcado y lo que tal vez nos debe llamar a nosotros la atención e invitarnos también a contemplar es el acontecimiento de la resurrección. El acontecimiento de la resurrección debió ser algo tan extraordinario que mueve la vida de los apóstoles, que mueve la vida de los discípulos. Y es tan curioso porque la debe mover incluso hasta dar la vida. Ustedes, siguiendo las lecturas de estos días, desde el primer capítulo de los Hechos de los Apóstoles, ya vamos en el 5º capítulo, vamos a ver que los apóstoles arriesgan su vida, que los apóstoles sufren por lo que están haciendo y de alguna manera no renuncian a ello. De manera que el acontecimiento de la resurrección es algo tan fuerte que los motiva, que los anima,
y que incluso los lleva a dar la vida. Hoy nos presenta el acontecimiento de que después del juicio que estaban con el Sanedrín, los castigan todavía. Después de esta experiencia que están viviendo de dolor, de todas formas ellos siguen y quieren anunciar al Señor. Debe haber alguna cosa que los mueva. ¿Y cuál es? La resurrección del Señor. Esta alegría que les ha sido anunciada y que para ellos en este momento no puede parar. No puede parar. Así nos hablen las autoridades del pueblo, no podemos parar de hacerlo. Y ayer se nos decía, y lo decían los discípulos, los apóstoles, la experiencia del Señor, aunque ustedes, los hombres, nos manden, no les vamos a obedecer, porque primero obedecemos a Dios antes que a los hombres. Y entonces eso es lo que debe marcarnos a nosotros y lo que debe también invitarnos a nosotros a creer. Este acontecimiento de la resurrección, ¿qué motiva en mi vida? ¿Qué me genera en mi vida? ¿A qué me invita la resurrección del Señor? ¿Me invita a creer? ¿Me invita a poner la confianza en Dios como lo hacen los apóstoles y discípulos, aunque pierdan la vida? ¿Me invita a mí realmente a arriesgarme, a hacer cosas por el Señor? Cada uno de nosotros debe preguntarse, ¿qué me genera a mí el acontecimiento de la resurrección en mi vida y en la vida de mi familia? Lo segundo, hermanos, que les invito a contemplar es justamente esto que nos narra la lectura de hoy. Gamaliel era uno de los grandes maestros, fue el maestro de Pablo, fue uno de los grandes. Y entonces Gamaliel aconseja al Sanedrín. ¿Por qué? Porque en ese tiempo, en ese momento, como estaban a la espera del Mesías, muchos se proclamaban el Mesías. Muchos decían, yo soy el Mesías, aquí estoy, he venido. Pero resulta que al pasar del tiempo, o estaban en la cárcel, o los habían matado, o ya desistían de la idea. Entonces se perdió como esa sorpresa del Mesías. Es por eso que tal vez también el pueblo, cuando llega el mismo Jesús, o cuando lo anuncia Juan, pues la gente empieza a no verlo tan bien, porque va a ser uno de tantos que se ha anunciado como el Mesías. Pero Gamaliel tiene la prudencia de decir, bueno, dejemos que estos hombres sigan actuando. Y si esta obra es de Dios, pues va a progresar. Si no, va a terminar como los demás que han desistido de su idea. Y pues, según los Hechos de los Apóstoles, lo que podemos ver es que la idea de Dios, este acontecimiento de Dios, pues ha seguido su curso hasta nuestra historia. La tercera enseñanza que puedo brindarles desde este texto, hermanos, es que si ustedes escuchan muy bien, los apóstoles proclaman al mismo Jesús. Todavía no está el anuncio del reino, está el anuncio del mismo Jesús. Pedro muchas veces lo dice, ese Jesús que ustedes mataron, ese Jesús es el que estamos proclamando, a ese Jesús vivo. De manera que no se han dedicado todavía a la proclamación del reino. Les interesa ver y hacer ver al pueblo que es el acontecimiento de Jesús, el enviado, el testigo, como nos lo proclama el Evangelio de Juan, es el testigo, el que ha llegado, el que ha resucitado. Esa es la experiencia de los apóstoles que nos siguen compartiendo en estos textos de los Hechos de los Apóstoles. Y en el Evangelio, hermanos, del Evangelio de Juan, vemos y nos presentan un acontecimiento de Jesús mucho antes de la resurrección. ¿Por qué Juan nos presenta este acontecimiento en el tiempo de Pascua? Porque a Juan le interesa que nosotros veamos la obra del Señor, una obra desinteresada.
El Señor Jesús da de comer a la gente desinteresadamente. No esperaba nada a cambio, como si nos lo presenta en Felipe. Felipe sabe que la gente no le va a pagar el favor. Felipe sabe que la gente lo está siguiendo a Jesús y a ellos por los signos que están haciendo. De manera que Jesús evalúa la conducta de Felipe y hace este signo para demostrarle a sus apóstoles realmente que no es de esa manera. La salvación es gratuitamente, no se echa en cara, no se cobra, no se dice así de buenas a primeras, bueno, tienes que pagarme, tienes que devolverme el favor. Eso les enseña hoy Jesús a sus apóstoles. Primeramente, es una enseñanza para Felipe y sus apóstoles que ven en la gente un estorbo. Jesús ha venido para la gente, pero los apóstoles, los discípulos, ven en los apóstoles, ven en la multitud un estorbo y entonces quieren apresurarse a eso, quieren anticiparse a esos acontecimientos y por eso apartan a Jesús de la gente, apartan a las mujeres, apartan a los niños. Y entonces la experiencia de Jesús hoy es no debe ser así. Y entonces se presenta el acontecimiento del milagro, un milagro de la multiplicación de los panes y de los 2 peces. Para Jesús decirnos, es para todos. Así como en el acontecimiento de los hechos de los apóstoles, los Pedro y Juan no dicen, es para solamente los que vamos a creer en Cristo. Ustedes los judíos, como ya han creído en el Mesías, quédense ahí, no. El acontecimiento de Pedro es para todos, para toda la comunidad. Lo mismo que el milagro de Jesús es para todos. Y nos están queriendo las 2 lecturas mostrar hoy que es Jesús, ese Jesús es para todos. No hay limitación, no hay barrera para nadie. Que nosotros, hermanos y hermanas, sepamos contemplar los signos de Jesús en nuestra vida. Esto es un signo. El primero, el llamado de atención a Felipe. El segundo, la multiplicación de los panes para con esta gente que le seguía. Y eran tantos, como nos lo dice el Evangelio, que solamente al contar los hombres eran unos 5,000. Eran tantos en los hechos de los apóstoles los que seguían a los apóstoles que tampoco se podían contar. La experiencia de Jesús impacta. ¿Cómo debe impactar también en nuestra vida? Que el Señor nos ayude a ver lo esencial, a ver lo correcto, que no nos guiemos por otras orientaciones, que no nos dejemos llevar por otras enseñanzas, que tal vez no nos permiten ver lo esencial, lo primordial, lo principal de la palabra del Señor. Que podamos nosotros comprender y saber y dejarnos orientar por la palabra. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.